contamos con la presencia del maestro Martín Arturo Pastrán Bustamante. Él forma parte del equipo de Psicointegralis. Su título de ponencia es El cuento, construcción del espacio simbólico e íntimo del niño y la niña. Antes de cederle la palabra, me gustaría leer su semblanza curricular. Martín cuenta con una licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, con la tesina El juego dramático como herramienta para desarrollar la creatividad en niños de 8 a 12 años. Cuenta con una maestría en Pedagogía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es creador, director general y productor de Arlecuenteando, compañía de teatro especializada en narración oral escénica. Es creador del concepto Campacuentos México. Es cuentacuentos profesional, conferencista en diferentes partes de la República Mexicana, en congresos de pedagogía y encuentros de estudiantes de pedagogía y ciencias de la educación. Es director de teatro para niños y adolescentes desde el 2011. Ha dirigido más de 30 puestas en escena en todos los niveles educativos. Actualmente es coordinador académico de la licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas de la Secretaría de Cultura en Ciudad de México. Sin más, Arturo, el escenario es todo tuyo. Bienvenido seas. Gracias, Fer. Un gusto otra vez estar por acá en Psicointegralis. Ahí me escucho bien, ¿verdad? Todo ok, todo bien. Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancar con esto que, que preparé para todas y todos ustedes, que es el cuento, construcción del espacio simbólico e íntimo del niño y la niña. Pero esta vez quiero comenzar esta experiencia del cuento y cómo vamos a hablar del cuento, cómo vamos a abordarlo desde la experiencia del cuento. Así que pónganse muy cómodos, pónganse muy cómodas. Vamos a contar una historia, vamos a contar una historia para empezar ahorita, así que vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir los sentidos, todo lo demás, y vamos a comenzar con esto que se llama red. Se llama red. Muchas gracias por estar. Red nos conocimos por internet y poco a poco nos fuimos enamorando. Quedamos de vernos al fin en aquella plaza repleta de gente. Yo, enamorado de su rostro y figura, lo mismo que ella de mí, de mi rostro y mi figura. Al llegar a la plaza no la vi. Pasó el tiempo y no la vi. La verdad es que, la verdad es que nunca nos encontramos, pues no nos pudimos reconocer. De pronto me pareció atisbar una figura lejanamente parecida a ella y un rostro más cercano y a como alguna prima suya lejana, pero algo vieja y bastante maltratada por la vida, por cierto. A ella debe haberle ocurrido lo mismo. Nunca volvimos a encontrarnos. Al llegar a casa, encendí la computadora y me percaté que ella me había eliminado de su lista de amigos. Muchas gracias. Vaya ahorita que estábamos oyendo a la otra ponente, las sorpresas que nos da la red y cómo hoy en día puede ser muy sencillo crearnos una historia de ficción ahí, ¿no? Poner fotos que quizá ya tengan unos 20 años y que quizá cuando vamos al encuentro objetivo de la realidad, al encuentro ahí con el otro,
pues no está. Este cuento se llamó Real. Y ahora sí, ya que vivimos la experiencia del cuento, de esto, de cómo ustedes fueron creando imágenes, los que se vieron a bien escuchar la narración, se podrán dar cuenta que empezaron ustedes a crear imágenes, quizá les pasó algo parecido, quizá les contaron que algo así les había ocurrido a alguien, ¿no? Al primo del amigo, ya saben, ¿no? Y entonces, eso es lo que vamos a llamar el espacio simbólico, esta capacidad de poder representar la realidad a través de lo que me está narrando en imágenes propias. Aquí no hubo imágenes que yo les impusiera, no hubo ningún grafo que yo intentara imponerles para que ustedes se construyeran la idea de algo. El hombre, la mujer o la mujer, el hombre o los que se hayan encontrado, tenían un rostro que solamente vive en su espacio simbólico, en su representación de la realidad que tiene que ver justamente con su experiencia. Bueno, pero aquí habemos muchos adultos, jovencitos, jovencitas, pero ¿qué pasa entonces cuando el niño empieza a construir esto que ya nosotras sabemos experimentar? ¿Cómo es que se va ahí construyendo y cómo es que el cuento entra aquí como una herramienta muy poderosa y muy potente? Vamos a verlo rapidísimo. Bien, entonces, como repetía, perdón, la ponencia se va a llamar el cuento, construcción del espacio simbólico e íntimo del niño. Quiero decir que esta ponencia surge de una pequeña investigación que yo hice o sea, antes de de llegar al producto final de la investigación de maestría. Y les voy a leer unas partes. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante el cómo los niños van a crear del cuento una representación como un espacio íntimo. Y entonces, en esta preinvestigación que se hizo, cuando le preguntábamos a los niños qué era un cuento y dónde le gustaba que le leyeran cuentos, el niño contestaba. Uno de los niños me contestó: los cuentos se leen en voz alta y en la cama, no en el aula. Fíjense qué interesante. Los cuentos se leen en voz alta en la cama y no en el aula. Quiere decir que para este niño, niña, el espacio del cuento era un espacio muy íntimo. Era un espacio en donde estaba a solas con su mamá o con su papá, quizá con su hermano, pero el chiste es que se creaba un ambiente especial que no se crea escuchando música, que no se crea en una película, que no se crea, este, no sé, abrazando a mamá nada más. No, hay algo en la enunciación de una historia para el niño que va a ser muy íntimo para él, porque estas figuras que va a ir construyendo la mamá o el papá o el tío o la hermana, el que le lea el cuento al niño, van a tener un impacto directo en la representación simbólica del niño. Bien, si voy muy rápido, por favor, levanten la mano, díganme: oye Arturo, espérate, párate ya, cálmate, ¿no? Así, porque luego yo me sigo de largo y aquí como no les puedo ver sus caras de cómo están reaccionando, pero me las imagino. No se preocupen. Estoy imaginando cómo están reaccionando también, ya te vi que agarraste tu celular, suéltalo, pon atención. No, no sé. Bueno, entonces, el niño va a empezar a crear imágenes a través de lo que le estamos contando y entonces ahí es donde se empieza a crear el espacio símbolo. Nos dice Isabel Tejerina, lo voy a leer como tal, lo que les traje aquí para compartir. El poder de los cuentos radica en incitar la imaginación, es decir, en crear un estímulo para que el otro vaya creando imagen, en incitar la imaginación de los pequeños y de los grandes para vivir las aventuras humildes y maravillosas de hombres de todas partes y de siempre que se han esforzado por inventar lo real para afrontarlo mejor. Aquí Isabel ya traza una línea diciéndonos que la ficción
va a trascender en la vida real, en tanto la experiencia de los personajes puede representar algo para mí. Por ejemplo, si a alguien ya le había ocurrido esta experiencia del cuento de Red, de que se quedó de ver con alguien en estas aplicaciones de citas, ¿verdad? Y llegó y tómala, se veía mejor en la foto. Bueno, el cuento de Red quizá conecta directamente con eso. Y entonces podemos empezar ahorita una disertación acerca de qué tan sano o no sano es conocer a gente por Internet. Por ejemplo, se abre el debate. Esto se refiere Isabel Tejerina cuando dice que los cuentos van a incitar a esta imaginación. Y yo le agregaría a Isabel Tejerina, van a incitar a la discusión y van a incitar también a la discusión sana, por cierto, gracias porque luego así de, ay, a la pelea, no, 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 a esta discusión intelectual, esta discusión seria con argumentos, puede llegar entonces a acotar tanto un tema, el cuento, que podemos sacar de ahí mucho saber. Entonces, ya con esta breve introducción vamos a entrarle al tema. ¿Qué es el pensamiento simbólico en los niños y las niñas? ¿Qué es eso? Jean Piaget tiene un libro que se llama así, La construcción del símbolo en el niño, en donde, como es Piaget, los que, bueno, creo que aquí todos lo podemos conocer, va detallando de los 0 al mes, luego del 0 a 2 meses, del 0 es maravilloso. Por eso son libros así bien gordotes, ¿no? Porque te va a ir detallando cómo se va construyendo poco a poco. Y entonces él dice que la premisa para que el niño tenga un pensamiento simbólico, primero que nada, el niño va a imitar, porque acuérdense que esta primera etapa que también explica el psicoanálisis, donde en nuestra primera etapa de la vida es el ello el que está funcionando en nuestra psique. Ese es nuestro nivel de psique, el ello. Es decir, todo está hacia afuera, todo es materia, todo es mamá. Mamá es una extensión de mí, ¿no? Entonces, el niño va a empezar a imitar a su alrededor, a su mundo material, y ahí es donde se empieza a construir el símbolo según Piaget. Bien, entonces, este pensamiento simbólico va a ser la capacidad que permite al ser humano crear y manejar diversas imágenes mentales, representaciones simbólicas de la realidad que van más allá de la experiencia o del contacto directo con el entorno. Es decir, el niño cuando tiene 0 años, de 0 a los 2 años, cuando se desaparece mamá, mamá desaparece. No es que mamá esté atrás. Por eso este juego tan bonito que lo representan los de la era del hielo, ¿se acuerdan de Don Bebé? Aquí está. Bueno, ese juego es por eso, porque el niño cuando desaparece algo que está enfrente, desapareció. No hay memoria todavía consciente, es decir, no hay un símbolo que diga que el niño todavía va a decir, ah, mi mamá está, hasta que la ve otra vez, está en el ello, está fuera todo. Nosotros vamos a ir creando esos símbolos. Cuando yo digo la palabra mamá, ustedes ya tienen bien establecido el símbolo de mamá. Ya está ahí. Para el niño pequeñito, no. Y entonces él va a ir construyendo, imitando primero el lenguaje, después imitando los sonidos. Por eso hay niños, es fantástico ver cómo los niños repiten el sonido de un instrumento, por favor, con su voz. Se dan cuenta que lo pueden imitar. Y de ahí viene el primer aprendizaje, plantea Piaget, ¿no? Entonces, bueno, este pensamiento simbólico que nos hace, que es la capacidad que tiene el ser humano para manejar las diversas imágenes mentales, también va a ser la capacidad de crear representaciones simbólicas de esta realidad que van más allá de la experiencia del contacto directo con el entorno. Si ahorita pudiéramos hacer un ejercicio en donde todos cerráramos los ojos, nos concentráramos, dejáramos que la música entre, ¿no? Así sin que esté ahí la licuadora, el niño, la televisión, el celular ahí molestando, y pudiéramos narrar una historia de un bosque donde salen unicornios y todo, bueno, esas representaciones
van a ir más allá de la experiencia porque el cuerpo físico no está teniendo contacto, pero todo nuestro cuerpo simbólico va a estar en contacto con esa realidad representada a través del símbolo. Entonces, el pensamiento simbólico va a empezar a desarrollarse a partir del primer año de vida, esto lo dice Piaget, y los niños y las niñas van a empezar, ay, perdónenme, ay, se me fue. El niño y la niña van a pensar con imágenes y símbolos, lo que les explicaba ahorita, y a comprender y representar objetos o ideas a través de gestos, reconociendo estas imágenes con sus primeras palabras. Hay un ejercicio muy padre que hacemos cuando damos talleres de narración, que es la memoria fotográfica. Es decir, tú agarras una taza, la ves sus detalles, cierras los ojos y la sigues viendo, ¿no? O sea, la puedes seguir viendo y yo te digo, ve la taza, aunque tenga los ojos cerrados. Bueno, eso el niño pequeño no lo puede hacer en su primera infancia, pero se va construyendo. Y ahí, en este pensamiento simbólico, es donde entra el cuento. Pero ¿qué pasa? Que cuando entra el cuento en esta primera infancia, en la mayoría de los casos, si nosotros le leemos cuentos a los niños desde chiquitos, no solo estamos creando el espacio simbólico, donde el niño va a representar todas sus imágenes, sino que también estamos creando un espacio íntimo entre el lector y el interlocutor. ¿Va? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Me estoy yendo lo más ágil posible para que no se me aburran, porque sé que también ya estamos como ya es de noche, pero aquí, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, No, todo muy bien. todo muy bien, Todo gracias, perfecto. Lu. Ok, gracias, gracias, Gracias. gracias. Ay, aquí están, sí existen, no están en mi cabeza. Bueno, ahora, en el desarrollo de esta función simbólica, esto que nos hace que le podamos contar a nuestra amiga, amigo, "Ay, fíjate que ayer vi a no sé quién y fíjate que... Entonces yo le empiezo a contar y el otro se lo empieza a imaginar. Esa es la función simbólica. Y esta es fundamental para el vínculo del pequeño con su entorno, porque ¿dónde dejaste tu juguete? ¿Dónde lo pusiste? ¿No? Y entonces el niño, no sé, no me acuerdo, ¿no? Pero sabe de qué juguete, ya hay una construcción del símbolo. Entonces, todo esto, toda esta función simbólica va a estar en relación con el entorno. Y la imitación, lo que les decía, va a ser la primer vía de aprendizaje para desarrollar esta capacidad. Este es un planteamiento piagetano. Y aquí es donde yo, entonces, me doy cuenta de la gran oportunidad que tiene el cuento de entrar en el juego. Primero, porque se va a enunciar, es decir, vamos a ocupar un lenguaje determinado para que el niño vaya construyendo y dándole lógica a toda una historia. Pero no nada más eso, sino que el niño va a empezar de forma inconsciente a relacionarse con alguno de los personajes. Este es un planteamiento de Bruno Bettelheim del psicoanálisis, en el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Entonces, el niño y la niña suponen que sus relaciones con el mundo inanimado son exactamente iguales que las que tienen con el mundo animado de las personas. Por ejemplo, acarician el objeto, el juguete de su agrado, tal como lo harían con su madre. Golpean la puerta que se ha cerrado violentamente ante él, dice Bruno Bettelheim. Es como el niño algo le pega y dice, no, cochino, ¿no? Y entonces le empieza a pegar al juguete, porque ese mundo inanimado es parte de él. Ahora, en la construcción del símbolo, aquí es donde viene lo fascinante del cuento, porque el niño va a relacionar en esta primera infancia, sobre todo hasta los 6 años, hasta que pasan a la primaria, va a relacionar toda la historia del cuento con su mundo. Para él no va a haber un corte, para él no va a haber una división entre la fantasía y la realidad.
Por eso, no sé si han tenido la experiencia de leerle cuentos a niños, a niñas, pero cuando, sobre todo en la primera infancia, es fascinante porque cuando no entienden una palabra, preguntan qué es, porque sale de su lógica. ¿Y qué es ornitorrinco? Porque el cuento era de un ornitorrinco. Entonces empiezan, porque si se sale de la lógica, ellos luego lo atajan, porque entonces ya no están entendiendo. Y para un niño es muy desesperante no entender, porque están construyendo su realidad. Y cuando lo hacemos a través de los relatos, entonces se empieza lo que decía ahorita, a identificar con el héroe, con el villano. Ahorita vamos a ver un caso muy específico que plantea Bruno Bettelheim con los tres cerditos. Bueno, entonces, creación del símbolo es algo que se va a dar naturalmente, culturalmente, por medio del entorno, pero el cuento empieza a jugar ahí un papel fundamental, porque aparte de que estamos enriqueciendo el lenguaje del niño, enriqueciendo la sintaxis del niño, la lógica, la narrativa, también lo que estamos haciendo es que el niño crea un espacio, un vínculo con el que le está contando la historia. Las maestras son más queridas cuando cuentan cuentos. Se los juro, se los firmo. ¿Por qué? Porque entran en la lógica del niño. Se siente cómodo. Ahí, en ese espacio que está construyendo él, se siente muy cómodo. Y luego conecta con el otro. Aunque sea de primer momento, porque luego, evidentemente, empiezan a aburrirle los cuentos a los niños. O sea, ahí viene otra magia del narrador, pero esa es otra ponencia. Pero digamos que en principio te voy a contar un cuento, el niño se pone mínimo en alerta. Si tú en una mesa estás así cenando con tu mamá, papá, con todos y les dices, oigan, les voy a contar un cuento, van a ver cómo cambian todos así de posiciones. Es como si dijeras, oigan, tengo algo que hablar con ustedes, ¿no? Como dan las noticias luego, cuando ya se van a casar o cuando están embarazados. Mm, Voy a contarles una historia. Te pones en posición, o mínimo volteas, como, que un cuento que de qué. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. Ok. Entonces, el niño y la niña van a ser capaces de sacar el máximo provecho de lo que la historia le ofrece en cuanto a la comprensión de sí mismo y en cuanto a su experiencia del mundo. Solo después de haberlo oído repetidas veces, ahorita voy a hablar esto de la repetición de los cuentos, y de haber dispuesto del tiempo y de las oportunidades suficientes para hacerlo. Cada vez que contamos un cuento a un niño, aunque sea el mismo, hay un descubrimiento de él. Por eso las historias clásicas, y ese es el planteamiento de Bruno Bettelheim, es las historias clásicas no van a morir porque fascinan a los niños a la hora en que ya saben que va a acabar, ya saben que el héroe va a derrotar al malo. Cuando lo escucha repetidas veces, hay una emoción del niño de decir, ya sé lo que viene ahí, yo ya sé lo que va a pasar, ya sé que va a morder la manzana Blancanieves. Y me angustio, pero también después sé que va a llegar el príncipe a darle el beso para despertarla. Yo sé que los enanitos la van a ayudar. Entonces, primero, hay una lógica. El cuento vive en tanto yo lo enuncio, ahí empieza a existir. Siempre hago la comparación de que los cuentos son como los besos. Son fascinantes, pero tienen la característica de que cuando empiezan, también comienzan a morir. Igual que el beso, el cuento empieza y empieza a terminar, ¿no? Entonces, cuando yo enuncio la historia, ese universo que está creando la historia vive.
empieza a existir porque lo estoy narrando y existe porque me están escuchando. No se completaría el círculo si ustedes no escuchan. Ahí se bloquea, no hay más. Pero cuando yo lo enuncio y tú estás en tu espacio simbólico, ahí estamos creando ya una conexión. Imagínense, para el niño es una conexión íntima, es algo que lo va a conectar con el otro. Hay un espacio simbólico jugando en el narrador, hay otro espacio simbólico jugando en el interlocutor, y entonces existe lo que yo estoy narrando. Y Colorado Colorín, este cuento llegó a su fin. Aquí cortamos la historia, aquí acabó el día, como cuando te duermes. Ya, se acabó. Vamos al otro día. Vale. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que comentar? Voy muy rápido. Si no, En Facebook, hola Arturo, ando acá atrás bambalines. hola, hola. En Facebook te comentan, veo cada vez más que los infantes tienen menos interés en los cuentos. ¿Será por el tipo de historias? Gracias, Jeremy, que eso es muy interesante. No, y lamentablemente es por la tecnología. No, nada en contra de la tecnología y los dispositivos. Creo que hay cosas muy valiosas que rescatar. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy es que no es que al niño no le gusten los cuentos, lo que pasa es que ya no hay esta habilidad desde pequeños de poder escuchar, la escucha se está truncando y le estamos dando todas las imágenes al niño. Entonces, tú le pones los tres cerditos a tu hijo, a tu hija en el YouTube, pues ya valió porque le van a dar todas las imágenes. Su mundo simbólico se va a nada más a representar a través de lo que le están dando. Ya no está logrando nada por sí mismo. Él antes podía ver una monografía, un cerdito, ¿no? Así chiquito. Y ya. Pero cuando le contabas el de los tres cerditos, quizá él tenía que hacer un tejido, digámoslo así, de los otros dos cerditos. Tenía que crearse a los otros dos cerditos. Hoy lo que pasa es que los estamos hiperestimulando de la imagen. No es que a los niños les encantan los cuentos, pero ya el mundo de la imagen está llegando con, vamos, a ver, podemos ver a los niños ya de, ¿qué? 8 meses, un año, que ya están así, ¿no? Los homodigitales, nativodigitales, perdón, es el término. Los nativodigitales. Esto va a crear un bloqueo en la escucha, es decir, yo te narro una historia, tú escuchas y tú entras al espacio simbólico, pero si desde pequeño te estoy dando y te estoy atacando con imágenes, hasta en las escuelas, ¿no? Ahora háganme el favor de que ya tenemos estas aulas, que wow, que todos maravillados, que un montón de pantallas por todos lados, ¿no? Y entonces, y la construcción del espacio simbólico, ¿dónde está? Ese no es el problema es que cuando están ellos en una plática, en una charla, ya no se sienten estimulados por la oralidad, ya no hay estímulos. Entonces, contestando a la pregunta, al niño sí le interesan los cuentos, pero están hiperestimulados de imágenes, necesitan imágenes todo el tiempo. Por eso, la propuesta acá es la narración oral escénica. O sea, voy a contar el cuento con un libro en la mano, y aquí ya hay una imagen, ya hay un objeto. Te voy a contar un cuento, mira, no hay nada, te engañé, no, así. Voy a ser más dinámico, o sea, nos estamos enfrentando a infancias hiperestimuladas de imágenes que están haciendo que la construcción simbólica sea dada y ya no hay un esfuerzo mental. Porque si ahorita yo les narro un cuento de 20 minutos, pocos lo aguantarían. Pocos. Y me incluyo, lo aguantaríamos. Así, una narración, ¿eh? De 20 minutos. Imagínense un cuento de 20 minutos. Digo, aquí ya cada quien, ¿verdad? Pero si el cuento de Red
No lo aguantaste, que dura menos de un minuto, entonces es difícil que me pongas atención. Y más por todos los estímulos que hay alrededor. Entonces, en concreto, sí les gustan los cuentos a los niños. El problema es que hay una hiperestimulación de imagen. Bien, hasta aquí otra pregunta. No sé, ojalá que haya contestado. Si no, disculpen. ¿Todo bien? Excelente. Maestro, yo Alicia, quisiera dime. hacerle el comentario. Dime, Bueno, Alicia. mis hijas ya son grandes, ya tengo nietas, y Muy cuando me bien. las vienen a traer, pues bueno, Ujú. ellas viven en un mundo digital, ciertamente, pero bastante controlado por sus papás. Ciertamente las escuelas, hay unas que son más hiperactivas que otras, ¿no? Pero finalmente, pues yo fui criada en una educación más antigua. Entonces, yo soy muy dada a los cuentos e incluso a inventarlos, ¿no? Tengo dos profesiones. Y a mi nieta, en particular la de 5 años y medio, cuando me la dejan, le encanta y le fascina que le cuente cuentos, igual a la otra de 7 años. Gracias, Entonces, Alicia. realmente fascinante, fascinante ver los ojos que hacen, cómo relacionan y te dicen, ¿no? Y les puedo volver a contar el mismo cuento, ya ni siquiera sin leerlo. Y ellas siguen imaginando, imaginando. Pero yo creo que es eso, es el tiempo, es la inversión de tiempo que deben de tener los papás a los hijos, por más ocupado que esté uno, ¿no? Yo, pues sí, tengo bastantes ocupaciones, pero cuando se trata de cuidar a mis nietas, pues bueno, me hago ese espacio, llego más temprano, sé que están, las disfruto realmente, bajo otro tamiz, ¿no? Ya no con la responsabilidad de que son mis hijas, en fin, lo hacía con ellas, pero ahorita es muy distinto. Entonces yo en lo personal, yo invitaría a la gente joven como usted, como otros, Gracias. más mamás, que pues bueno, no dejen de estimular a los niños porque se les crea una imaginación, no tiene una idea, verles los ojos, las facciones como ellos imaginan. Y ahora ya pues lo entiendo, ¿no? Es esa estimulación simbólica, esa correlación. Mi neta se queda dormida conmigo en el pecho, ¿no? Me dice, Alita, Buenísimo. y entonces pues es fascinante. Los cuentos serán, y yo creo que haya digitalización o no, no van a pasar de moda para quien quiera seguir teniéndolos vivos. Y se reeduca mucho. Y se reeduca y se educa. Gracias. Muchas gracias, Alicia. No, gracias. Qué gran aporte. Efectivamente, es que no, digo, Alicia ya lo explicó mejor, no están peleados. O sea, no es que nos vamos a alejar de la tecnología. No, es simplemente que evidentemente en este mundo que estamos en nuestras hiperocupaciones, hipercomunicación, entonces hiper y el cerebro curiosamente no está capacitado para lo hiper, ¿verdad? Entonces, pues no podemos. Ahora, créate un espacio para sentarte a leer un cuento con un niño. Bueno, parece imposible hoy en día, ¿no? O sea, porque llegas cansado, cansada ya de los útiles, la escuela, ¿no? Porque, como lo menciona Alicia, creemos que no sirven los cuentos. Los ponemos en un estado de entretenimiento, ay, bueno, ya cuéntale un cuento, ¿no? Lo desdeñamos. Pero el valor del cuento, y por eso hice yo mi investigación sobre eso, a nivel intelectual, tiene un impacto muy fuerte desde edades muy pequeñas. Y sí, coincido, Alicia. Entre más chiquitos empecemos a contarles cuentos, más fácil será que los niños aprendan a escribir también sus historias, que los niños también aprendan a generar nuevas ideas, a volverlos creativos. Porque, ¿qué está pasando? Ok, yo, como doy clases de teatro, les digo a mis alumnos de secundaria, a ver, hagan una historia. ¿Y qué creen? Me traen puro personaje que ya existe. No son capaces de crear algo. Es duro, o sea, bueno, no estoy hablando, o sea, es en lo general, ¿no? O sea, tengo 4 equipos, 3 equipos me
dan cosas que ya existen, solo ellos inventan un metaverso de esos y un equipo logra crear algo por ahí que se les ocurrió en ese momento o tomando otro referente. Pero no salen de Avengers, no salen de policías, no salen de videojuegos. No está mal, o sea, no, nada en contra de eso. Solo que la capacidad creativa sí se ve mermada. Y a la hora de estar resolviendo problemas de la vida ya adulta, si no hay creatividad, perdón, no vamos a tener que estarle preguntando a internet. Pero si se va la luz, como ahorita, espero que no, por los rayos, entonces quedamos imposibilitados. Los cuentos, entonces, van a lograr que el niño desarrolle el lenguaje, que el niño esté creando sus propias imágenes y vamos a tener a niños que escuchen. O sea, háganlo ya también por los maestros. Un niño que escucha cuentos es un niño que va a poder escuchar hasta a su pareja, porque si no, lo que va a pasar es que todo el tiempo van a querer imágenes. Mándamelo por WhatsApp, porque ahí ya lo leo. Estoy con la imagen, estoy con la pantalla, con lo azul, con esto que decía la maestra anterior, la doctora, que bueno, a ver, pues, o sea, claro, no es como una adicción, es una adicción, o sea, ya está estipulado. Sí crean adicciones, mucha la dopamina la que se está generando ahí cuando vemos. Ok, gracias Alicia, muchas gracias. Creo que contestaste tú mejor la pregunta que yo. Gracias. Bien, vamos al ejemplo que les traía a los tres cerditos de Joseph Jacobs. Joseph Jacobs es un escritor también australiano, pero hace lo mismo que los hermanos Grimm, que es y un poco como Christian Andersen, que van a tomar de la oralidad, de la literatura oral, para escribir los cuentos. O sea, los tres cerditos no es que sea de él, es de la literatura oral, pero él lo va a poner. Y entonces Bruno Bettelheim hace un análisis de los tres cerditos. Nada más les traje aquí una probadita, ¿no? Porque Los Tres Cerditos es uno de los más apreciados de los niños. O sea, los niños chiquitos se los cuenta y es fascinante. Y entonces él empieza el análisis psicoanalista de Los Tres Cerditos. Bueno, todo su libro de psicoanálisis, que acá lo tengo a bien tener, aquí es como todo deshojado de estos libros, así que uno todo el tiempo está ahí consultando. Primero nos dice que no es casualidad que el mayor sea el más listo. ¿Por qué? Porque al principio, en nuestra juventud, en nuestra pubertad, ¿no? El principio del placer va a ser lo que nos va a guiar más, o sea, la pulsión del placer en la adolescencia, en la pubertad está ahí, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, eso van a representar los otros dos cerditos, los que quieren de manera fácil librarse del problema, aunque los vaya a matar. Entonces, pero lo quieren hacer así, facilito, porque no piensan en absoluto en el futuro. Entonces, Bruno Bettelheim hace un ejercicio muy interesante en donde los tres cerditos eres tú. Y estos tres cerditos son las etapas de las que tú estás viviendo. Por eso el mayor es el más consciente, el que sí piensa a futuro y dice, aquí hay un peligro del que me tengo que proteger. Pero eso lo entendemos como a los 50 años, ¿no? Más o menos. Eh, y el lobo va a representar para el niño este destructor, estas fuerzas asociales, esto que llega a hacerme daño. Pero la maldad del lobo es algo que el niño reconoce en su propio interior, nos dice Bruno Bettelheim. Es decir, su deseo de devorar, su deseo también a veces de destruir, su deseo de, ¡ah! Porque la tía que lo regaña, ¿no? Y él, ¡ah! Entonces, él reconoce en el lobo esa parte mala que también está en él, nos dice Bruno Bettelheim, ¿no? Este deseo de devorar y la angustia nos dice, ante la posibilidad de experimentar en sí mismo un destino que nos lleve al placer de comernos
a alguien, ¿no? O de ganarlo, porque es el acto objetivo es que, lo muerde, ¿no? Se lo come, pero el acto simbólico es, puedo a través de la maldad obtener placer. Es decir, es una externalización y una proyección de maldad del propio niño. Así lo va él describiendo. Pero entonces, eso por la parte del lobo. Y la parte de los cerditos es la parte buena, la bondadosa, pero que va a tener sus etapas, ¿no? Entonces, estos 3 cerditos nos dice van a representar los distintos estadios, porque Bruno Bettelheim ya leía a Piaget, ¿no? Ya lo conocía. Y entonces, esta desaparición de los primeros 2 cerditos, ¿no? Es porque en los estadios también desaparecen estas 2 primeras etapas, ¿no? En donde está el placer, en donde está lo fácil, en donde yo lo quiero todo rápido, mamá, ya quiero mi leche, quiero mi leche, quiero mi leche, pum, y aparece la leche y se la toma. No hay un esfuerzo. Y por último, entonces, el niño y la niña van a comprender, nos dice Bruno Bettelheim, inconscientemente que tenemos que despojarnos de nuestras primeras formas de existencia si queremos trascender a otras superiores. Bueno, ahí puse siquereos, se me fue una M, siquereos, es que me salió lo español. La forma de existencia si queremos trascender a otras superiores. Cuando termina el cuento, el lobo es derrotado por el hermano mayor gracias al esfuerzo. Entonces, el niño va a captar la idea de que hay que prepararnos para un futuro, de que los beneficios mediante el trabajo y el proceso a lo largo de los días me va a dar más placer que el placer inmediato. Porque el placer inmediato de los otros 2 hermanos, de mis otras 2 etapas, son de quiero leche, dámela, dame dinero para gastar, ¿no? Y después hay que ir a trabajar y entonces ya sabes lo que cuesta eso. Entonces puede haber una conciencia más hacia el futuro. Antes no. Pero lo que aquí defiende Bruno Bettelheim es que a través de esta historia, entonces el niño va a crear inconscientemente que estas formas de existencia hay que dejarlas atrás, porque va a haber otras que nos van a generar un mayor beneficio. Bien, vamos a cerrar ya, vamos a ir cerrando. Entonces, el niño o la niña se emocionan ante la descripción de un mundo desconocido o de un mundo fantástico, los que nos comentaba ahorita Alicia, ¿no? O sea, sí hay una emoción, porque está ocurriendo aquí con sus propias imágenes. Por eso es tan emotivo esto. Y se alegran por los acontecimientos felices que les ocurren a los personajes, y a veces el niño y la niña van a estar implicados, tan implicados ahí que van a adelantar las situaciones que no son narradas, o sea, que nada más van a imaginar el final, o sea, e incluso van a tener esa capacidad de imaginar los finales, de cambiarlos. Ese ejercicio es muy bonito, háganlo, oigan, ¿y si cambiamos el final de esta historia? ¿Cómo le cambiarían el final a Red? Eso estaría interesante, ¿no? Y entonces, para finalizar, para el niño o la niña a veces, sin saberlo, los cuentos van a representar un reto intelectual y emocional al momento de poder apropiarse del cuento narrado. Al momento de ser un reto que ya ha superado otras veces, ahí ya hay una emoción, ya hay una creación del espacio simbólico, pero también va a sentir con los personajes que están ahí. Bueno, ahora sí, para terminar, vamos a contar una historia de terror. Una historia de terror, ¿va?
Bueno, apaguen las 2 minutos luces. para ir cerrando, Martín, por Va favor. rapidísimo, me echo rapidísimo el cuento de terror. Les traía otro, pero vamos con el cuento de terror, ¿va? Ay, Diosito, ay, espera, pausen el tiempo. Va. No son cuentos para niños, por favor, no le vayan a decir ahí al pequeño, ven que van a contar una historia de terror. Va. Este cuento se llama Ps, ps. Ps, ps. Oiga, ps, ps, ¿me puede pasar mi pelota? Dijo aquel niño que se hallaba agazapado detrás de un zaguán blanco. La pequeña niña que estaba fuera en la calle sonrió y se lo acercó. Le acercó su pelota. Al día siguiente, el mismo niño, al ver pasar a la niña, le dijo, oye, ps, 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 ¿me pasas mi carrito? Y la niña nuevamente le acercó el carrito. Toda la semana se la pasó pidiéndole cosas a aquella niña que curiosamente pasaba a la hora que el niño estaba jugando. Estaba el niño tan agradecido que se lo contó a su madre y le pidió un pastel para obsequiárselo a la niña. La madre, al escuchar la historia, concedió al niño su deseo y ambos esperaron al siguiente día el paso de la niña. Ahorita ya viene mamá, ¿eh? Fíjate, fíjate. De pronto, el niño le dijo, mira, ahí viene mamá, mira, mira. Y empujó un baloncito que tenía afuera del zaguán. Entonces, con una gran sonrisa, le dijo, oye, ps, 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 ¿me pasas mi baloncito? Y la niña, como solía hacerlo, se lo devolvió al niño. Mientras la madre veía cómo la pelota regresaba sola, sin que nadie la empujara. Colorado colorín, este cuento de terror llegó a su fin. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Arturo. Yo puse en práctica todo eso que dices sobre la imaginación y le puse hasta textura y olor a la pelota. Muy bien, Sí, muy la bien. verdad es que sentí el olor Sí. aquí al plastiquito como cuando jugábamos, cuando éramos pequeños. Muchísimas gracias. Bien, Arturo, ¿está bien si pasamos a las preguntas? Sí, 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 adelante, Perfecto, adelante. porque tenemos muchísimos, ¿eh? Primero, primero por acá te comentan que si tienes como algunos libros que puedas recomendar para prevención del abuso, cuentos, perdón, para prevención del abuso y para el duelo, ¿no? Entonces, no sé, igual por ahí, si nos quieres compartir a través de Facebook o por aquí en algún link o algo que tuvieras oportunidad y nosotros se los enviamos, adelante. Tenemos ¿Sabes, también, dime. sabes qué? ¿Sabes qué estaría bien? Les voy a dejar mi correo electrónico y los que quieran este tipo de materiales, claro que sí, sí hay, pero me pueden escribir al correo electrónico y ya ahí me escriben y yo de volada me pongo en contacto con ustedes. ¿Les parece bien? Así Me está parece como, y perfecto. así los... Sí, está perfecto, perfecto. Muy bien. Por acá te hacen otra pregunta. Joana Solís. Ay, mira, Joana fue mi alumna hace algunos semestres. Y nos comenta Joana, ¿qué tal? Buena noche, excelente ponencia. Tengo una gran duda. Recordando lo que dijiste anteriormente acerca del estadio de Piaget de 0 a 1 mes de un infante, ¿crees que realmente crea un impacto en un bebé independientemente de su nivel mental? Gracias, qué buena pregunta. Sí.
Acuérdense que el lenguaje se empieza a construir desde el día cero. Entonces, no es que vaya a tener un impacto, digamos, a nivel consciente del lenguaje y de la reflexión. Eso viene mucho más adelante. Sin embargo, al niño lo va a estimular en cuanto al sonido de la voz. A estos niños pequeñitos, sobre todo de 0 al año, el sonido de la voz de mamá lo va a tranquilizar. Y cuando hay una lógica narrativa, al niño se le empiezan a hacer de manera neuronal conexiones en donde va él asociando la voz de la mamá con una narración. Pero esto ocurre de manera inconsciente, es como preparar un terreno, es como así, ¿no? O sea, todavía no está, pero está en potencia. Acuérdense de ese término de Vygotsky, ¿no? O sea, hay potencia para que después este pequeñito que está creciendo con historias logre asociar de manera inconsciente la voz de mamá, la narración y por supuesto el cuento. Entonces sí, sí sirve muchísimo. Muchísimas gracias. Voy a leer una pregunta de este lado, porque tenemos por los dos lados, y bueno, entre que te dicen que excelente ponencia y todo maravilloso, te preguntan cómo ir cambiando las pantallas por cuentos si están acostumbrados a las pantallas. No me bajen las manitas, ahorita les voy a dar la voz. Gracias, gracias. Sí, Sí. es un proceso gradual y sobre todo yo lo que recomiendo es no hay que prejuiciar. Como bien lo mencionaba Alicia ahorita, es una cuestión de límites, de tiempos. También el cuento tiene su límite, también el cuento tiene su espacio. Es eso, es si yo le doy el espacio para el YouTube al niño, también le puedo dar el espacio para el cuento. El chiste y el problema de los adultos es que tanto te puedes dar el tiempo, porque es más fácil, tú le das el celular al niño y tú te pones a hacer tus cosas. El cuento implica que estés ahí en presencia. Entonces, una manera que yo sí lo pido por los dos lados, sí efectivamente es cuentos antes de dormir, esos 5 minutos. De hecho, hay un libro fascinante que se llama así, Cuentos para niños que se duermen enseguida. Son cuentos Ujú. cortitos, muy bonitos. Eh, y esta, este vínculo, esta alianza que podemos hacer con los maestros, que los maestros sí pueden tener el espacio del cuento ahí en su escuela. O sea, digo, si hay espacio para las matemáticas, puede haber espacio para el cuento, ¿verdad? Entonces, sí, creo que es una manera gradual. Primero, no prejuiciar a las tecnologías. Está en el uso, pienso yo, la discusión. 2, darte el tiempo como mamá antes de dormir está buenísimo. Y 3, nuestro mayor aliado debe de ser el maestro, la maestra de, oiga, ¿usted tiene espacio del cuento? Por ejemplo, cuestionar a los profes. ¿Usted tiene ya el espacio del cuento? No. Pues váyale cuenteando para que le den un curso. Definitivamente. Gracias, Arturo. Ariana, adelante, Ariana. Sí, pues yo, más que pregunta, yo nada más quería como agregar un comentario porque sí, justo, bueno, en mi profesión como pedagoga, sí creo que el cuento sí funciona. Yo tuve la oportunidad justo en algún momento de la ponencia, el maestro lo comentaba, tuve la oportunidad de trabajar con pequeños de tercer grado de primaria justamente mediante una actividad de cuentos no tan clásicos como los de Disney, a los que están acostumbrados. Yo me di cuenta de eso al momento de preguntarles que hicieran otra historia, que hicieran un cambio, con diversas actividades, con redactar o con hacer un simple dibujo, pude notar varios problemas de comunicación, de relación social con los demás, varias cuestiones que a mí me alarmaron porque había dibujos que yo encontraba llenos de colores y dibujos de una pequeña, todavía más chiquita, con puro color negro, todo oscuro, no hablaba nada. Entonces, los cuentos Uy. también nos pueden ayudar justamente a detectar problemas en los pequeños, no solo pequeños, sino en niños más grandes, y creo que es una buena herramienta que podemos utilizar dentro y fuera del aula. Y pues muchas gracias por la ponencia, estuvo muy buena. Y muchas gracias, Ariana. Sí, efectivamente, ahí en el cuento, precisamente como el niño está tan cómodo, va a salir su verdadero yo. No hay tapujos en el cuento y en el dibujo.
no va a haber tapujos. Los niños están ahí en un espacio donde son ellos, donde pueden entender la realidad. Y por eso, como la pueden entender desde ahí, los niños van a poder expresar cómo miran la realidad. Y cómo miran la realidad tiene que ver con su contexto material y con su contexto emocional. Gracias, Ariana, por tu aportación. Disculpa, Yereni, hace rato teníamos la mano levantada de Kesia. Kesia, no sé si quieras compartirnos algo, aún tenemos un buen espacio. Adelante, te escuchamos. Que si ella se nos arrepintió. Vamos a darle la palabra a Montserrat y que sea, si todavía estás por acá, con muchísimo gusto después de Montserrat. Adelante, Montserrat. Gracias, buenas noches. Primero, muchas felicitaciones. La verdad me encantó la ponencia, me fascinó. eh, Me hizo reflexionar mucho. También la aportación de, pues, de la compañera Alicia, ¿no? Que menciona, no es que estén peleados ni nada, sino el saber cómo poner en balanza, ¿no? O al menos así yo lo he puesto en práctica. Yo tengo una pequeñita de 6 años a la cual le encantan los libros. Desde chiquitita le he leído Ya. libros y hasta la fecha, ¿no? Y de repente me dice, mami, ¿me cuentas un cuento? Sí, por el trabajo, por lo que sea, a veces, pues uno ya está muy cansado, ¿no? Y más cómodo, sí, te pongo el cuento, te lo pongo en el teléfono, ¿no? Digo, y lo admito, ¿no? Pero de algún modo también me he dado el tiempo de narrarle porque también influye mucho cómo se los narremos, porque una cosa es leerlo y leerlo por leer, ¿no? Y otra cosa es expresarlo, ¿no? Y ahí venía el lobo y los cerditos gritaban. Entonces todos estos detallitos a los pequeñitos, uy, los nutre y lo veo con mi niña y veo su carita y es wow. Y cuando escucha el cuento, a lo mejor en el video, ella ya sabe, dice, y mamá, ¿y te acuerdas que me leíste que en el libro decía así? Y mamá, ¿y te acuerdas que de ni el otro? Entonces, al menos yo desde mi parte los he como que aprendido a complementar de algún modo entre uno y otro, ¿no? Porque ella ya va asociando lo que ella ya escuchó de lo que le leí y asocia lo que ella está viendo en las imágenes. Entonces también es como bueno, es una estimulación como en todos los sentidos lo que le he dado, ¿no? Y pues bueno, esa es como tal mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Monse. Sí, es el espacio íntimo, ¿ven? O sea, claro, claro que hay una lógica ahí, porque no, el cuento, aunque está narrado desde el YouTube, la, el vínculo y el espacio íntimo que está generando contigo, Monse, eso es lo genial, porque ella va y te dice, mira, este es lo que tú me leíste y no viceversa, ¿no? Entonces, es como mi espacio que tú me diste para mí significó algo a través de la pantalla. Bueno, ahí hay una conexión, está padre. eh, no hay que abusar, como bien dices. Y bueno, Monse, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿verdad? Todos los que somos padres lo hemos hecho. Así, a mí no me vengan no, yo no le pongo. Lo hemos hecho y hay que evitarlo, ni modo, ¿no? O sea, sí hay que evitarlo. Oye, Alexa no le pone el mismo empeño con los cuentos, no, no, no tiene como la misma emoción. Voy a Sí. leer otra pregunta por acá y enseguida vamos con Vero. De este lado en Facebook nos pregunta Doris, ¿nos puede ayudar con una breve sugerencia de estrategias generales para implementar el cuento en el aula? Ay, es que Curso. doy un taller de eso precisamente, pero lo que sí te puedo nada más, es que no sé, ahorita en 2 minutos, lo que yo te puedo decir, primero, o sea, a lo mejor suena muy banal, pero sí, no, por favor, no hagan líneas no busquen en internet cuentos para la paz, cuentos para no sé qué, porque ahí viene mucha confusión y son cuentos por lo regular aburridos. Entonces, lo que yo planteo en el taller que doy el taller de narración oral escénica para el aula,
tiene el principal objetivo de que tú puedas ir trazando un estilo de cuentacuentos. Es como cuando cuentas el chisme, tú tienes tu propio estilo de contar un chisme. Un poco así se va a relacionar el cuento. Entonces, el objeto, un objeto cambia todo. A la que preguntó, ¿cómo se llama la que preguntó? ¿Quién es? Doris. Doris, un objeto cambia todo. Un objeto que es manipulado en el cuento, ¿no? Y en el barco, sí. La música, es otra línea. La música, como ahorita ustedes pudieron escuchar, da un empuje también a la narración e interesa mucho a los niños, pero sí, discúlpame, no podría porque voy con una estrategia y la empiezo a desarrollar y aquí me llevo otra media hora, perdón, pero está la página de Arlecuenteando en Facebook y ahí sacamos los cursos y ahí pueden ver cuando estamos dando cursos para maestros de narración oral escénica, ¿va? Pero sí. Gracias, Arturo. Adelante, Vero. Muchas gracias. Bueno, justo mi participación y agradecimiento con todo lo que nos acaba de dar, que es muy interesante, va enfocado a lo que acaban de mencionar. Digo, en mi área de preescolar, es fascinante cómo a un niño se le puede relacionar y hacer partícipe de la narración del cuento. Justo con lo que acaba de mencionar, que un elemento hace y cambia toda la narración, hacerlos partícipes de, también ayuda mucho en el cómo cambiar la historia, en el cómo cambiar el final. Y al escuchar la ponencia era como regresarme al aula en alguno de los momentos de una narración de un cuento y decir, ah, sí, esto es lo que Ay, está qué bueno. mencionando, esto es justo a donde iba, esto. Y de verdad es muy, muy gratificante. Muchas gracias. No, gracias a ti por compartir tu experiencia. Sí, de hecho yo tengo una clase especial para kinder que estuve armando que se llama Cuento y Movimiento, porque para ellos, o sea, acuérdate, todo el aprendizaje pues es motriz, ¿verdad? Entonces, el cuento y movimiento es bien interesante también trabajarlo, ¿no? O sea, el cómo ellos van representando con el cuento y todo también es bien padre. Qué bueno que lo haces, Vero. Ven, las maestras como Vero son nuestras aliadas, son las que debemos de tener ahí siempre porque nos ayudan mucho a lo que nos comentaban hace ratito, ¿no? A bajarle gradualmente a que los niños vuelvan a escuchar. Nada más rápido, estoy poniendo ahí en el chat de aquí de aquí del Zoom, puse mi correo electrónico, el correo de la compañía, donde los podemos atender con mucho gusto, y también puse la liga de Facebook, donde sacamos todo para los cursos para maestros y así. Ya se los estamos Gracias. compartiendo también por Facebook y en nuestro WhatsApp grupal. Muchísimas gracias. Bien, pues me encantaría dar pie a las siguientes preguntas, pero tenemos que ir cerrando, Arturo, porque ya están nuestros siguientes ponentes aquí. Sí, Un sí, sí. gusto, un placer como siempre esta charla contigo y pues bueno, no se asombren, tengan una charla de café con él y les va a ir igual. Muchísimas gracias, muchas gracias, Arturo. Un placer Gracias. Oye, ya tenerte nada otra vez. más veo que Erendira puso que cuál es el autor del libro, ¿de cuál libro, Erendira? De Bruno Bettelheim o del Cuaderno de las Pesadillas. Hola, ¿Cuál del buenas libro? noches. ¿Es el Hola, de cuentos para niños que se duermen enseguida? se llama Tito y Pinto, el autor. ¿Cómo? Tito y Pinto, Ah, ok. Muchas así se gracias. llama, así se pone el autor. Ajá, sí, sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, gracias, Yere, gracias, Psicointegrales, gracias, Fer.